Lo que nos toca ahora son las enfermedades autoinmunes y nuevamente, ¿no? En este examen sí es un poquito más complicado por las cosas que hay. Eh, Vean la situación de los exámenes laboratorios, ¿no? Las otras cosas que nosotros les comentamos con respecto a la fisiopatología, es bueno conocerlo, pero no se puede estar abarcando demasiadas cosas, ¿no? Por eso que tomamos siempre como ejemplo algunas enfermedades más típicas, más frecuentes, y entonces es lo que ustedes tienen que hacerlo, ¿no? Y asistir siempre a los repasos, que es importante. ¿Ok? Ok. Vemos nosotros acá lo que son las características de una inmunología innata, adaptativa. Todas estas cosas ya se conocen, ¿no? Y esperamos que pueda tenerlo usted presente, ¿no? En las enfermedades autoinmunes hay muchas variantes, no es una situación que podemos decir qué es esto, ¿no? Sino a veces son criterios de diagnóstico. Hay algunos que toman órganos específicos, como también otros que son órganos, todo lo que es sistémico, ¿no? Y podemos ver nosotros la frecuencia de algunas que conocemos definitivamente. Entonces, cuando uno hace un diagnóstico de este tipo, tiene que ver también la localización y referir a ciertos exámenes, ¿no? Que sean de criterio para ello. Vemos todo un sinnúmero, cualquier enfermedad autoinmune no se sabe las causas. Muchos están hablando de la parte genética y se está estudiando mucho la parte genética. Es lo que más se está abarcando en la actualidad. Y las otras son factores definitivamente que pueden desencadenar también. Hay también otra de las cosas que se está hablando mucho sobre los virus, de cierto tipo de virus también como parte desencadenante de estas patologías. Hay una de las cosas que se está mencionando nomás ahí es justamente la respuesta inflamatoria, ¿no? Y esto han podido realizarlo, vemos nosotros acá en este diagrama, la forma como puede presentarse estas enfermedades, ¿no? Y por esa razón que en el E, por ejemplo, del ADN mitocondrial aumenta, no se puede eliminar definitivamente en este caso, fibroblastos fuga del ADN, receptor, o sea, son cosas que ustedes tienen que repasarlo, ¿no? Porque esto es parte de lo que es la fisiopatología de las enfermedades autoinmunes, no solamente es el... Y ya lo que sí te mencionan, y como hemos visto en otras enfermedades, son los microarrays, que también se está utilizando mucho. Y la parte, como le mencionó, de la genética. ¿Cuáles son de las enfermedades que podemos llamarlo no tan frecuentes, pero sí que se presenta preferentemente en las personas de edad? Pero no necesariamente, puede haber también anemia perniciosa en pacientes jóvenes, ¿no? Pero acá definitivamente, ¿por qué razón se da, no? Recuerden que el envejecimiento, que lo vamos a ver como un laboratorio de geriatría posteriormente, es que acá definitivamente hay una disminución de muchas cosas, ¿no? La hemostasis, homeostasia, que tiene que ver la forma como va a responder una persona, definitivamente no es lo mismo. Acá ya hay modificaciones morfológicas, fisiológicas, bioquímicas y psicológicas. Por lo tanto, muchas veces hasta esta patología se deja de lado, porque también no estamos pensando que esto sea una cosa evidente, ¿no? Sino hay un proceso, cómo se instala. Hay factores, y estoy mencionando acá, y una de las cosas que sí se ve, porque recuerden que el anciano tiene una polifarmacia, ¿no? Aparte de polipatología, polifarmacia. Pero una de las cosas que nosotros, ¿no? Que vivimos ya, hemos vivido bastante tiempo, sí, definitivamente utilizamos estos inhibidores bomba protones, ¿no? Entonces se ha visto que hay un bloqueo del calcio, ¿cierto? Igual que también los diabéticos, ¿no? Que utilizan. Hay un antagonismo, entonces también hay una baja, ¿no? De estos elementos que son importantes. Alcoholismo, a veces podemos ir hasta social, es parte también de los factores exógenos en este caso. Si hay una cirugía, definitivamente
no tanto como bariátrica, pero cirugía que pues puede ser también de otro tipo, ¿no? No solamente para estar escultural, como se dice, no sé, ¿no? También provoca también una situación exógena importante en esta, ¿cómo diría? Bueno, en esta estabilidad de tipo orgánica. Los endógenos es que definitivamente hay una gran frecuencia entre nosotros de gastritis, pues, y una está asociada siempre a una Helicobacter pylori. Pues eso se observa en una biopsia que se toma generalmente en los ancianos. Uno lo ve, ¿no? Son los que más están expuestos a ese tipo de situaciones porque ya cambia no solamente la flora, sino también ciertos elementos celulares a nivel gástrico. Es muy propenso a una gastritis y la mayoría que va a hacer esa endoscopía definitivamente son ancianos. Hay gastritis atrófica, hay también algunos componentes, ¿no?, de histocompatibilidad endógenos. Puede haber un problema de tipo pancreático y estamos hablando de otras patologías también metabólicas. Y dentro de eso también hay una frecuencia de Sjögren. Las casas conjuntas, o sea, las que pueden relacionarse, lo vemos nosotros tanto en la diabetes, ¿no es cierto?, que es una de las patologías que con frecuencia, y eh, la tiroides autoinmune, la tiroides Hashimoto, que es otra de ellas, que se acompaña, y el vitíligo. Entonces, estos son factores que hay que descartar y hay que eh, prever, ¿no?, acerca de esto para que debute como una anemia perniciosa. Entonces, tanto las situaciones endógenas como exógenas, como la situación de enfermedades conjuntas relacionadas, hay que descartarlo y hay pruebas para realizar todo este tipo de patologías. Esta anemia perniciosa pues, es una enfermedad autoinmune. La característica es una anemia megaloblástica, ¿no?, o macrocitosis, por déficit de vitamina B2, secundaria a la deficiencia del factor intrínseco, ¿no? Y esto definitivamente tiene que ver porque ya las células parietales también, ¿no es cierto? Hay una limitación y muchas veces pierden estas células parietales. Hay anticuerpos también, antifactor, ¿no es cierto?, intrínseco, que van a también inhibir. Porque como mencionaba, ¿no?, la mayoría como son ancianos, todas estas situaciones de alteraciones inmunológicas se van a dar. Hay un problema, puede haber gastritis autoinmune también, afecta generalmente en ciertas zonas, pero igual, ¿cierto?, va a destruir células parietales, sobre todo va a afectar la producción de este factor intrínseco y el ácido clorhídrico, ¿no?, que es importante. Tenemos también la cloridia, disminuye la liberación de covalamina unida a la proteína, la vitamina B12, ¿no? La vitamina B12 se eleva también, una de las cosas eleva, y esto lo hemos visto en el Alzheimer, ¿no? O sea, cuando hay un déficit de vitamina B12 y se eleva la hemocisteína, o sea, hay una situación que se observa como si fuera semejante a un Alzheimer, hay un problema de demencia. ¿Qué es lo que observamos nosotros cuando vemos una patología de este tipo? Podemos nosotros, de la parte neurológica, que solamente mencionarla ahí, ¿cierto?, alteraciones neurológicas, parecer existe una anemia, ni macrocitosis aparentemente, degeneración, etcétera, que son cosas anatómicas, fisiológicas, etcétera, o patológicas. La situación digestiva tiene que ver con ciertas componentes también de las partes de lo que significa el examen clínico, ¿no? Anorexia, tiene esto, estomatitis angular, hay que verlo, la lengua despapilada, doloroso al tacto, el color rojo intenso, etcétera, una glositis, que lo vemos. En la parte laboratorio, una de las cosas es definitivamente una anemia megaloblástica. Y esta anemia megaloblástica va a provocar pelastenia, palpitación, etcétera, todo lo que significa un mareo, una insuficiencia de tipo eh, cardíaca de instalación lenta, etcétera, etcétera. Es lo que se observa. Pero aquí
se solicita en estos casos en los pacientes, ¿no? Nuevamente viendo esta situación de anemia, la sintomatología, al costado vemos nosotros todas las serologías o exámenes o pruebas de laboratorio, ¿no? Siempre de cajón es un hemograma, siempre les he mencionado, ¿no? Las pruebas basales son importantes, sobre todo en estos ancianos. La anemia macrocítica, etcétera, mayor de volumen corporal medio, mayor de 100. Hay una pancitopenia, eso puede ser, estamos hablando de elementos leucocitarios, hasta plaquetarios, etcétera, trombocitopenia acá, o una PAN total, ¿no es cierto? Es total, abarca y algunas veces preferentemente es trombocitopenia. Hay una en déficit, y esto lo vemos nosotros también porque se le pide vitamina B2 y ácido fólico. El fierro también puede un déficit. La capacidad de fijación, el hierro también hay que pedirlo. Un recuento reticulocitos. Y esto es importante porque cuando hay estas patologías, como hay déficit de esto, no hay maduración pues hemática. Entonces, ¿qué sucede? Los reticulocitos se disminuyen también, que son los pros, ¿no es cierto?, de los hematíes. En sangre periférica lo que se observa pues es macrovalocitos, neutrófilos con hipersegmentación, y eso tiene que implicar también el déficit de fierro, anocitosis, poiquilitosis y hipersegmentación. Y hemos vuelto otra vez a mencionar lo mismo. Entonces, esto es algo que se observa dentro de lo que es el perfil, el hemograma conjunto y las hormonas, que es importante, y los elementos también que podamos nosotros manejar. En el hemograma vemos esto, en el flotilla de sangre periférica vemos esto, y ahorita en la actualidad también en las máquinas actuales también se observa y se miden los reticulocitos. Entonces, en un hemograma completo más reticulocitos vemos todas estas cosas que son importantes y ya podemos nosotros sospechar. Luego se pide el vitamina B12, ácido fólico, fierro, etcétera, para determinar las cosas y las consecuencias del paciente. ¿Qué se pide, no? Para, en este caso, en estos casos ya para ver el diagnóstico definitivo. Anticuerpos factor intrínseco, anticuerpos contra las células parietales y muchas veces también se puede solicitar la gastrina, ¿no? Como elemento también, que ahora también se está usando, ¿no? Definitivamente. Entonces, esto ya casi son prácticamente marcadores, ¿no es cierto?, de la patología. Acá tenemos, arriba tenemos todos los elementos que nos ayudan a hacer una orientación de esta patología. Y algunas consideraciones adicionales, como ustedes ven acá. Y en algunas cosas, cuando no hay una buena, hay sospecha, ¿no? Pero a veces hay algunas cosas que no concuerdan, se va a la biopsia. La médula ósea también, y también, lógicamente, una endoscopía para observar ahí los elementos gástricos, ¿no? Que son los más importantes. Después del resto, eh, podemos considerarlo, pero lo más importante son las cosas que les he mencionado. Acá ven ustedes un elemento de hipersegmentación, ovalocitos y macrocitos, o sea, hay una anisocitosis, poiquilocitosis, etcétera, pequeños y grandes, hematíes en gota, son deficiencia. Ahí vemos algunas consideraciones también que se puede tomar, ¿no? Porque definitivamente hay una afectación también de otros órganos. En este caso, cuando hay una desfibrilación de la bilirrubina indirecta, definitivamente y ferritina están elevadas. Las transaminasas elevadas, porque es lógico, los hematíes entran a una hemólisis. Entonces las transaminasas van a aumentar por hemólisis de las hematíes. La hormona tiroidea hemos visto que para que no haya una relación con patologías frecuentes de tiroiditis, se le hace también eso. Entonces, lo importante es esto, ¿no es cierto? Con esto hacemos el diagnóstico. El Guillain-Barré, este es un info que está en una página interesante de una sociedad española. Entonces, vi que las cosas decían lo mismo, ¿no? O sea, ahí vemos cómo la causa proveniente desconocida, progresa rápidamente, la afectación y las pruebas de laboratorio. Generalmente aquí, la que va a servir, le digo, es un hemograma y luego también es la alpele, o sea, el líquido seborraquídeo. Es lo que más
Puede haber otras cosas, ¿no? Pero es lo que más es. El resto son tanto la parte clínica, electromagnética, etcétera, vamos a hablar nosotros, solo la que es neurológica, pero el laboratorio nos implica dos cosas esas, ¿no? Que es importantísimo tener en cuenta. ¿Por qué? Se conoce que hay una relación. Ya esto es algo bastante conocido, ¿no es cierto? El Campylobacter. Luego tenemos el citomegalovirus, el Epstein-Barr, Mycoplasma, virus de influenza A. Luego podemos tener también eso que se mencionó hace, me parece, 1 o 2 años atrás, la presencia del Zika también con respecto a la Guillain-Barré. También puede ser uso de medicamentos, cirugía, las vacunas, vacunas de la influenza sobre todo, y definitivamente esto va a desencadenar todos estos componentes que vemos acá nosotros, va a desencadenar ¿qué? La cascada del complemento que activa la patogénesis de la enfermedad. Entonces, acá hay una situación múltiple de elementos tanto bacterianos, virales, medicamentosos y otros componentes también igual que van a comprometer los elementos neurológicos y que van a desencadenar posteriormente el complemento, ¿no? Para activar la patogénesis mayor de la enfermedad. ¿Cómo hacemos en laboratorio? Generalmente, como les decía, hay elementos muy puntuales, ¿no? Y no que, no que esto haga el diagnóstico, ¿no? Porque el diagnóstico más que todo es parte clínico, parte neurológico, ¿no? Con los componentes que podemos decir electromagnéticos, podemos decirlo, pero eso es lo que es. En laboratorio, generalmente lo que se observa es en licocefalorraquídeo disociación albúmina citológica. Vemos nosotros que las proteínas son abundantes, como ya hemos visto en los meningitis, ¿no? La proteína siempre en las virus, todo sube. Y si fuera viral esto, que es viral, definitivamente, o componente de viral también, o componente de otro tipo, debería tener células, ¿no es cierto? Pero sin embargo, no hay citología que implique, ¿no? Un aumento de leucocitos en el microcefalorraquídeo, por eso se llama disociación, o sea, proteínas altas y los elementos son bajos, ¿no? Que pueden ser inclusive hasta normales, 5 células, por ejemplo, pero las proteínas están altas. Y esto aparece 2 semanas, dice, después del inicio de los síntomas. Pues se puede utilizar este tipo de cosas. Luego el hemograma, lo que vamos a observar, lo que no observamos en el licocefalorraquídeo, simular licocitosis, el proceso inflamatorio, infeccioso, etcétera, que tenemos. El componente respiratorio es normal, ¿no? Por más que a veces toque algunas situaciones neurológicas, ¿no es cierto?, a nivel torácico, que también es uno de los grandes problemas. Y hay que descartar, ¿no es cierto?, muchas enfermedades, botulismo, HIV, miastemia, neuropatía, etcétera. Hay componentes también igual, asociados, ¿no? Anticuerpos anticoagulados, o sea, la parte genética, etcétera. Y luego no son parte del laboratorio, pero es importante el diagnóstico. En este caso, ¿qué voy a utilizar en el laboratorio? Definitivamente estas tres cosas. La enfermedad celíaca que también actualmente está viendo que no solamente sea aparatosa con problemas, ¿no? Digestivos, etcétera, sino hay ciertas cosas que también se están apareciendo en nuestros medios y ahorita están en países del sur, por ejemplo en Argentina, ya se tiene una casuística muy grande acerca de la enfermedad celíaca. Va desde una cosa leve hasta una cosa definitivamente grave, ¿no? Es una enfermedad inflamatoria de origen autoinmune, afecta a la mucosa en intestino delgado en pacientes, ahí viene, genéticamente susceptibles. Y esto se desencadenado ¿por qué? La ingesta de gluten. Los gluten no es una sola cosa, son proteínas, ¿no? Un sinnúmero de proteínas que puede estar en el trigo, cebada, centeno, etcétera, y cambia de nombre, ¿no? Por ejemplo, en el caso del trigo, se le conoce como, en este caso, glicina y glutamina, que son, pero
Cuando se toma, para la cebada, las proteínas se le considera ordeína y si en el centeno, secalina. Pero es lo mismo, ¿no? Sino que cambia el nombre por el tipo de alimento que se está ingiriendo. Pero todos estos son desencadenantes nada más de un sistema genético no alterado. ¿Cuáles son los marcadores para esto? Ahí vemos nosotros, anticuerpo antigladina, antiendomicio y antitransglutaminasa tisular. Eso va a dar, aparte de, lógicamente, ver la situación también digestiva, ¿no es cierto? En este caso, a nivel, a nivel de la biopsia del intestino delgado, ¿ok? Pero estos son los elementos que nosotros vamos a utilizar en laboratorio. Que puede haber genes, si hacemos la parte genética, vamos a ver la biopsia, que es anatomía patológica, y luego también, definitivamente, si hay presencia también de algunas citocinas, ¿no? En este caso también se puede pedir, entonces, para determinar también que todo esto, aparte, y la biopsia nos está revelando pues que hay un daño a nivel gástrico, ¿no? A nivel, en este caso, del sistema digestivo. Eso es lo importante aquí, ¿ok? Acá solamente estoy relatando algunas cosas que son interesantes para describirla, pero lo más importante, lo que se está agregando en la actualidad, no solamente es el antigliadina, ¿no? Que vemos ahí nosotros, sino también el antiema, ¿no? Que eso también un componente, en este caso también de proteínas, etcétera, como anticuerpos, y que estos van a medir también el daño tisular, ¿no? O sea, se agrega antiema, en este caso. Luego hay otros componentes, ¿no? Que definitivamente ya complicarnos la vida, pero la idea justamente está en esto, ¿no? Los marcadores serológicos. Otra enfermedad autoinmune es la artritis, que ya es conocida, ¿no? Enfermedad autoinmune crónica que causa la inflamación de las articulaciones sinoviales, principalmente periféricas. Hay una prevalencia en el Perú que es a 0,5% y también se puede ver que hay una artritis reumatoidea de aparición temprana, 0,25. Produce destrucción, en este caso articular, etcétera, etcétera. La edad también es importante y generalmente son las mujeres mayormente. Hay un componente genético. Todas las enfermedades inmunes tienen que ver esto, definitivamente, porque hay una labilidad. Factores ambientales, inclusive, se habla de viral. Y acá inclusive hay una bacteria, ¿no? Que muchas veces se le coloca también como factor, no es que sea la causante, ¿no? Que es el estreptococo también. El virus, Salmonella y Yersinia. En el caso de los virus, el herpes, el Epstein-Barr siempre está bastante mencionado en estas patologías. El Epstein-Barr, el HIV, herpes, rubiola, micoplasma, la salmonella, Yersinia, etcétera, que activan el linfocito B. Entonces, hay una situación acá, tanto inmunológica, tanto genética, tanto viral o bacteriana, que es también esto tiene que darse a conocer como factores, ¿no? Esto solamente para que lo lea con tranquilidad, que los anticuerpos de la citrulina, de dónde es, por qué es y cómo se hace, y los factores reumáticos, ¿no? Pero ¿qué hay en laboratorio con respecto a esto? La velocidad de cimentación, que es lo que más generalmente los reumatólogos utilizan, eso lo he visto en el hospital muchas veces, ¿por qué pides eso, no? Es para valorar el proceso, ¿no? El tratamiento, a ver si funciona. Eso es lo que quieren. Es un indicador de la inflamación. PCR es un reactante de fase aguda que tiene que ver también con la estimulación de la interleuquina 6. Muchas veces van a pedir estas dos cosas, los reumatólogos más pueden pedir el factor reumatoideo, de todas estas cosas, ¿no? Y esto tiene que ver muchas veces por la gravedad del caso, ¿no? El otro diagnóstico también son anticuerpos anticitrulina, lo que llamamos nosotros, ¿no? Etiociclo citrulinado, que nosotros decimos citrulina.
para no entrar a más en esto. Pero no solamente esto, porque como son enfermedades que no tienen una caracterización propia, también tiene un ano, también tiene un anemia leve, también puede haber cianofilia, puede haber leucocitos normales, puede haber y si hay trombocitosis, es mal pronóstico. Cuando los elementos son elevados, tanto de la velocidad, PCR y factor reumatoideo, está hablando de la gravedad y las lesiones también destructivas. Si agregamos nosotros también las pruebas de la trombocitosis, estamos hablando de un mal pronóstico mayor todavía en el paciente. Por eso acá menciona, mención reumatoide elevado, en este caso no son límites elevados, sino que llega a veces a valores muy altos, es más agresivo y con mayor mortalidad. Y se agrega el PCR y BCA, definitivamente esto es gravísimo. Las pruebas basales siempre va a significar apoyarnos. Y siempre digo, ¿no? Las pruebas basales, hemograma, glucosa, urea, creatina, siempre tiene que pedirse eso para ver el trasfondo del paciente. El artritis puede afectar el pulmón, sí, el corazón, sí. Según el reumatólogo me decía, cuando tienes todas las evidencias de una artritis reumatoidea por criterio, y el factor en este caso, el factor reumatoidea está negativo, el compromiso mayor va a ser de órganos, no de las articulaciones. Y hay trabajos también, ¿no? Fuera también que responden a eso. Puede afectar el riñón, los ojos, huesos, como osteoporosis, interleuquina, como yo les mencionaba también, y una radiografía de tórax. Entonces, BCG, PCR, factor reumatoide, anticitulina. Estos son importantísimos que van a llegar a un diagnóstico, ¿no es cierto?, que las pruebas más específicas. Las otras, si se agregan las otras, definitivamente ayuda también, ¿no es cierto?, tanto el ANA como el hemograma, etcétera, para valorar también la integridad del paciente. Pero las primeras cuatro son un diagnóstico. Con todas las cuatro, no una por una. En el lupus, que es una enfermedad también igual, multisistémica, no se conoce, etcétera. Actualmente ya no son 30, ahora se habla de 50 genes. Por eso digo que hay una susceptibilidad genética, definitivamente. Causan formas monogénicas del ESO, y fenotipos familiares del ESO, etcétera, activación del sistema inmune. Hay mutaciones, hay los genes correspondientes, predisposición genética, ¿ves? ¿Qué productor también señala activación? Están comprometidos muchos de ellos, etcétera. Están comprometidos muchísimo de ellos. Generalmente es frecuente igual en sexo femenino y también se está hablando de una influencia, ¿no? No es que sean las causas, sino, pero sí hay una influencia también hormonal, ¿no? Los estrógenos, ¿no? Estrógenos, prolactina, y si lo han visto eso en pacientes en alta cantidad en pacientes con LES, niveles altos de prolactina en pacientes con LES. Eso no quiere decir de que la prolactina sea causa, ¿no? Sino ahí hay un compromiso también de tipo hormonal. Ambientales, y esto ya lo conocido, ¿no? Rayo ultravioleta, exposición del sol, y nuevamente, miren, señores virales, Epstein-Barr. ¿Ya? Frecuentísimo ese virus casi en todas las partes inmunológicas. Aparte también que puede ser hepatitis C, ¿no? Que es una de las cosas que también se observa, pero acá el Epstein-Barr es frecuente. ¿Qué se pide? Y hay una cosa interesante, ¿no? Aparte de todo lo que menciona acá, los vamos al laboratorio. Acá hay la triada, es lo típico. En la tiroiditis reumatoide decía, puede ser una anemia moderada, puede haber algún compromiso leucocito, etcétera, ¿no? Pero acá sí son muy evidentes, ¿no? La anemia, la leucopenia y la trombocitopenia. Estas triades características del LES. Estamos hablando, pues, de enfermedades. Fibrosis y alimentación elevada, igual que el artritis reumatoidea. Otra característica es el BDRL. El BDRL es lo que se utiliza para sífilis, pues, ¿no? Porque acá hay una cardiolipina, por eso tiene relación con el Sjögren. El BDRL es un falso positivo. Sale positivo, pero no tiene sífilis, sino es parte del cuadro que también provoca estos elementos que sean positivos en caso de LES. PCR elevado,
cuando hay estos compromisos, ¿no? Mayormente, ¿no es cierto? Serositis o artritis, que también compromete la articulación. En la orina vamos a ver proteinuria, es frecuente. Luego va a haber un compromiso también, en este caso, si hay esto, puede haber un compromiso, y eso vemos nosotros en nefritis lúpica, ¿no es cierto? O sea, hay una creatinina. Hay que ver esa situación porque es también mayor compromiso y la mayor gravedad lo hace en riñón. Pruebas hepáticas, porque va a haber la albúmina va a comprometerse aquí en una hipoalbuminemia y también va a haber una hipercolesterolemia. Las pruebas de coagulación van a estar prolongadas. Y acá muchas veces le digo es por compromiso también semejante a otro tipo de patología autoinmune. Cuando hay presencia de crioglobulinas, están hablando cuando hay presencia, o sea, continua y persistente, ¿no es cierto?, elevándose, está hablando de que hay una precedencia de una ALS. El CUMS directo nos va a mencionar que hay una anemia hemolítica, fierro bajo y ferritina elevada. ¿Cuáles son las pruebas ya como marcadores propiamente para esto? El ANA, anti-DNA, SM, que son definitivamente estas tres, podemos decir porque el ANA tiene que ver con todo, pero DNA y SM son los más, podríamos decir, los más específicos, ¿no? Para un LES. Pero también puede haber RO, y ahí viene la superposición, ¿no es cierto? Si es RO, estamos hablando de Sjögren. Histona, porque es un lupus inducido a drogas, RNP, son mixtas, antifosfolípido por síndrome también relacionado al síndrome antifosfolipídico, electrocardiograma y grafía de pulmones. ¿Ok? Estas son las pruebas y los marcadores, preferentemente ADN, ISM, ¿no es cierto? Smith, que son los más frecuentes utilizados para el lupus. Y luego toda la patología pues, que podemos observar. Hay un pre, ¿no? También un lupus neonatal. Y en el lupus neonatal, aparte de las características que puede semejar al lupus de adulto, en el laboratorio se va a hacer el RO y el A. O sea, son dos elementos también de inmunidad, ¿no es cierto? Como los anticuerpos, por eso hemos mencionado acá, ¿no es cierto? Acá, anti-RO, igualito acá. El anti-RO y el anti-LA son diagnósticos con esta patología marcada es decir, clínicamente en este recién nacido. Acá hay unos patrones ANA, esto no ha variado, ahora se han agregado más todavía elementos de diagnóstico utilizando esta forma de inmunológica, ¿no? Para hacer el diagnóstico ya de tipo celular. El síndrome de Sjögren primario, trastorno autoinmune, sistémico, presente en la mayor frecuencia con síntomas secos, ¿no? O sea, las SICA. Eso, por ejemplo, eh, no hay lágrimas, la boca está definitivamente seca, porque tiene que ver con, en estos dos casos, que hay una patología en glándulas lagrimales y las salivales. Entonces, el diagnóstico a veces vemos el ojo rojo y no hay ni lágrimas, ¿no? Entonces, y lógicamente ya presentan otro tipo de cosas, pero eso es un diagnóstico inmediato, ¿no? Hay afectación extraglandular, ¿no es cierto? Articulaciones, pulmones, tracto de gastrointestinal, sistema nervioso, y esto se superpone mucho al LES. Por eso dicen, ¿no? Está asociado al artículo, y más al LES que al artículo reumatoideo, por si acaso, mucho más. Hay una superposición de esto. Ahora, ¿qué hay? Igual nuevamente, ¿no? Exposición genética. Genética. ¿Qué es lo que definitivamente nos interesa saber de esto, no? Que hay también otros componentes, ciertos componentes ambientales también que van. Y veo nuevamente, ¿no? Virus implicado, el Epstein-Barr. El resto, ¿no? Pero frecuentemente, o sea, está en todas las influencias inmunológicas, debe haber hay que haber de todas maneras una situación
a veces que permite no detección de ciertos antígenos, entonces comienzan a, como decir, mimetizarse, a mezclarse, etcétera, entonces los anticuerpos comienzan a destruir las propias células. Un retrovirus, el HTLV, que se parece mucho al HIV, hepatitis C, aquí está implicado la hepatitis C, parvovirus B19, adenovirus, que son virus eh, igual que retrovirus, son virus que frecuentemente se están dando vueltas después en nuestro medio. Por eso, ¿no? Marcado tropismo con las glándulas exocrinas, capacidad de infectar ciertas líneas celulares, ¿no? Y presentar, o sea, por tanto, como los linfoides presentan mecanismos de eluden constantemente el sistema inmunitario, provocando así un estado de cronicidad de la infección viral. Y esto va a permitir, pues, que sea una alteración propiamente, ¿no? En esto. ¿Qué debemos tener? Generalmente, la lesión, vamos a verlo acá, ¿no es cierto? Pielodenitis, linfocítica focal, generalmente todas estas cosas son anatomía patológica. Dando exocrinas, otros lugares de sequedad, linfocitos B, etcétera, y también está relacionado a la presentación una frecuencia de linfoma, compromiso de algunos órganos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico clínico, inmediato, seco. Historia buena, afectación de en este caso, ¿no? De los elementos tantos, no solamente ahí, sino también puede ser de tipo ginecológico, inclusive también problemas de sequedad a nivel de la mucosa intestinal también es igual, pero generalmente se ven en ojos y en la saliva. Hay que hacer perfil hepático de todas maneras. Gamma globulina, sí, porque acá va a haber la alteración también de las globulinas. Factor, mire, factor reumatoideo positivo. La diferencia está en los compromisos de ciertos órganos y la afectación de la sequedad, ¿no? De estos glándulos. Seca como si fuera algo patológico, pero igual puede suceder también por otros elementos, ¿no? Un ANA positivo. Entonces, si hablamos de ANA, estamos hablando pues, de lupus, ¿no es cierto? Por eso es una relación. Y luego vienen los que más se utilizan, ¿no? Que es para esto. Entonces, igual, el anti-RO y el anti-LA. La clínica, el anti-RO y el anti-LA, definitivamente, ¿no es cierto? Esto está llevando a cabo de que sea considerado un Sjögren, síndrome de Sjögren. Luego vemos un hemograma con leucopenia, anemia si es hemolítica, se relaciona con artritis reumatoide. ¿Se dan cuenta? Hay una superposición. Velocidad elevado, PCR normal, elevación de eh, necrosis tumoral, etcétera, ¿no? Todo lo que podemos ver nosotros aquí. Crioglobulina, que también sucede con el caso de los inmunes como el lupus, etcétera, y la hipocomplementaria. Y la biopsia definitivamente de esto. Entonces, la clínica, vemos el antirroid antilá, un factor hematoidea del 50%, un hemograma de este tipo y la biopsia. En la esclerosis múltiple, definitivamente es una enfermedad que afecta al cerebro, los médula espinal, etcétera. Hay una cantidad de síntomas también incluidos acá, ¿no? ¿Qué nos interesa a nosotros? Porque la limitación también está en el laboratorio, contar un diagnóstico, así que vamos de frente, ¿no? Vemos acá la sintomatología, un problema de equilibrio, etcétera. Vemos acá tanto de nivel central como... etcétera. ¿Qué es lo que se estila? En el líquido cefalorraquídeo vamos a ver que el recuento es normal o pleocitosis A, predominio de qué? Linfocito, pero nunca va a llegar más de 50 células. O sea, no es como decir una leucocitosis hemograma, ¿no? O una linfocitosis. O sea, va a haber aumento, pero no tanto. Proteína se le va a haber siempre, pero acá no debe superar estas cantidades. Y vemos nosotros también que hay componentes de albúmina, urina líquido cefalorraquídeo para ver, ¿no es cierto?, esta diferenciación del índice.
Si vemos nosotros que hay un componente en una hemoglobina de tipo G, esto es intratecal. ¿Qué se observa más? Aparte de estos elementos, tanto de linfocitos como proteínas en glicosacariosis, las bandas que se hacen aquí como una PCR, ¿no? Reacción en cadena, o sea, se ve todo esto, vende bandas oligoclonales de IgG en ericocefalarquídeo, no en suero, son específicas de la esclerosis. Estas son las bandas oligoclonales. Esto presenta en este tipo de patología, sumado a lo que está acá, es lo que más importante, ¿no es cierto? Ahora, ¿se puede pedir esto? Sí. Esta es una enfermedad, como le digo, inmune también, ¿no es cierto? Puede haber compromiso de otro tipo. Anticoagulopina, antifosfolípido, anti-RO, anti-ADN. Pero ya con estas manifestaciones y sobre todo que son definitivamente más específicos en esta enfermedad, son las bandas oligoclonales. Las pruebas serológicas, de todas maneras hay que hacerlo, ya mencioné, ¿no es cierto? Porque acá hay compromiso también de tipo viral que puede haber. Creo que esta es la última. El síndrome fosfolipídico también es una enfermedad sistémica que caracterizada por el desarrollo de trombosis venoso arterial y durante definitivamente eh, y esto va a ser muy, muy frecuente en en la morbilidad durante el embarazo. Ahí se va a encontrar que hay asociación de estos anticuerpos antifosfolipídicos. Embarazo, trombosis y estos elementos, ¿no? Generalmente son así. ¿Cuáles son los elementos que deben tener presentes? Son estos. Anticuerpos anticardiolipina, anticuerpos anti-beta 2 glicoproteína y anticuerpos lúpicos. Esos son los tres que por lo menos se permite tenerlo a cuenta, ¿no? Este provolante lúpico, recuerden que es un predictor, ¿ok? Es un predictor. Pero los tres son utilizados para hacer el diagnóstico y lógicamente las pruebas también de coagulación, etcétera, ¿no? Porque es importante tenerla presente. Entonces, esto, estos tres son vitales. La clínica, vital, para poder hacer el diagnóstico de esto. Ahora, recuerden que esto antifosfolipídico también tiene un componente de cardiolipina, por eso que está relacionado esto al lupus. Y la cardiolipina es como si fuera la serología a sífilis, ¿no es cierto? Es un componente para eso. Entonces también podemos utilizarlo también como parte de eso. Pero esto es lo que más se utiliza, ¿ok? Estas tres. Nuevamente acá, los criterios, ¿no es cierto? Títulos medio, altos, y al menos en dos ocasiones, en 12 semanas, estamos hablando de este problema antifosfolipídico. ¿Qué otra cosa más se puede pedir? Hemograma, trombocitopenia, anemia hemolítica, ¿se dan cuenta? Casi todos hacen eso. Pruebas de coagulación alterado, tipo de protrombina, pruebas renales, puede haber compromiso, recuerden que tiene una relación mucho con el lupus, pruebas hepáticas también importantes, endocrinas, infecciosas, virus y bacterias, ¿se dan cuenta? La situación es que también esto hay una relación con linfoma y aparece también otro virus, anticuerpo hepatitis C, y es un gana positivo. Pero ¿cuál es lo que tenemos que tener presente en esto? La clínica de esta paciente, la trombosis y estos criterios de laboratorio. Básico, los otros son los agregados. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que tener presente. Acá es una tabla para que recuerden algunos conceptos de los que hemos mencionado. ¿Ok? Ok. Entonces, por lo menos hemos señalado las cosas que son más evidentes en el campo que ustedes van a desarrollar y pensar, ¿no? Que la clínica es importantísima en estos lugares porque la variedad son tremendas.
Y en el anciano, vean que siempre la desnutrición no puede confundirse con una ferropénica, etcétera, sino también por el complejo B, y ahí hay que hacer los exámenes correspondientes para el problema gástrico, ¿no? Que es importantísimo. Ok, no sé si habrá un comentario o algo o nos despedimos ya. ¿Se quieren quedar? Bueno, no hay problema. Todo Todo claro. claro, doctor. Todo Buenas, claro, doctor. buenas Muchas noches. gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Gracias, doctor. doctor. Gracias. Buenas Buenas noches, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.